Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Hoy volvemos a este autor, del cual en los últimos 2 años he hecho unos cuantos audiovídeos, que es Joe Dispenza. Con Joe Dispenza tenéis a vuestra disposición 2 playlists amplísimas. Una dedicada al Deja de ser tú, y el otro dedicado a sobrenatural, gente corriente haciendo cosas extraordinarias. Todo explicado con detalle, qué es exactamente, cómo funciona, qué pasos sigue. También con Joe Dispenza tenéis un discurso motivacional que verdaderamente es emocionante y una explicación muy detallada del yo cuántico. Con Joe Dispenza hemos aprendido una serie de cosas que tienen que ver el pasado. Lo acumulamos, lo traemos al presente, lo llevamos al futuro. Esto lo podemos cambiar con la meditación del yo cuántico. Estoy haciendo un mini resumen de algunas de las cosas que he tratado acerca de la obra y del trabajo de Joe Dispenza, porque hoy, entre otras cosas, vamos a empezar a entrar en detalle a cómo desarrollar el cerebro con Joe Dispenza. Y el primer apartado tiene que ver con las neuronas y el sistema nervioso. Así que no está mal hacer una mini revisión de algunas cosas que hemos tratado y que nos cuenta Joe Dispenza. 3 cosas nos afectan mucho y son las que hemos de comprender y trascender: el entorno, el cuerpo, el tiempo. La secuencia de la memoria funciona de la siguiente manera: neurotransmisores, neuropéptidos, hipotálamo, glándula pituitaria, hormonas, que son emociones y reacciones. Por ejemplo, un cabreo de horas, de días, forma un estado de ánimo. Si es de semanas o meses, forma un temperamento. Y si es de años, nos genera un rasgo de personalidad. A los 40 años, el 95% de las personas tenemos pensamientos mecánicos, sin conciencia. El cuerpo tiene memoria del hábito y muchas veces manda o desarrolla como un nuevo cerebro en memoria y lo instala en el cuerpo. Tenemos 3 cerebros: la neocorteza, que está en la frente, es el pensante; el cerebro medio límbico, hipotálamo, es emocional, organiza las sustancias químicas; y el cerebelo, que está justo arriba de la nuca, que tiene que ver con el subconsciente. De nuevo, una secuencia sería: el cerebro 1, la neocorteza pensante, envía electricidad a través de los neurotransmisores al cerebro 2, que es el cerebro medio, que guarda la química y la entrega y la organiza, y va al cerebro 3, que memoriza. Al repetir muchas veces lo que se le dice. Y esto convierte al cuerpo en memoria. Nuestro cuerpo tiene 5 tipos de ondas vibracionales: delta, zeta, alfa, beta y en algunas veces la máxima total, que es gamma. Sabemos que en el quantum el pasado, el presente y el futuro no son lineales, sino que son presentes y posibles. Con Joe Dispenza hemos aprendido técnicas de meditación, la inducción del cuerpo, que nos ha llevado a reconocer, a admitir, a declarar, a entregar, a observar. Ciertamente el camino con Joe Dispenza es un camino muy entretenido. A mí me gusta mucho. El otro día viajábamos a la obra de Florence Scovel de 1847. Bueno, ella nace en 1847, donde cuenta ya un montón de cosas
que se repiten, solo que con más detalle y con más ciencia y explicadas con profundidad en Joe Dispenza. Y lo mismo ocurrió con el seminario Fénix, que os hizo una introducción acerca de qué es, de Brian Tracy. Ciertamente, Joe Dispenza tiene cosas que nos pueden gustar o no gustar, pero que lo que cuenta, lo cuenta con claridad, sí. Que tiene aplicaciones inmediatas, sí. Que para mí fue un descubrimiento también. Dicho esto, vamos a viajar a ese nuevo espacio titulado ¿Cómo desarrollar el cerebro con Joe Dispenza? Y que tiene que ver con las neuronas y el sistema nervioso. Saltamos. Considerando que el cerebro forma parte del cuerpo y que el agua es un componente significativo del cuerpo, no debería sorprendernos que el cerebro esté compuesto de agua en un 75%. En términos de material sólido, hablando estrictamente, las células más numerosas en el cerebro son gliales, término proveniente del griego glia, que significa pegamento. En general, las células gliales tienen una función de soporte en el cerebro, tanto estructural como funcionalmente, pero también cumplen con una cantidad de propósitos que los científicos todavía están tratando de comprender. Además de agua y de células gliales, el cerebro está compuesto principalmente por células nerviosas llamadas neuronas. En muchos sentidos, las neuronas son las células más especializadas y el tipo de tejido más sensible de todos los sistemas biológicos. Procesan la información y la pasan a otras neuronas y así inician acciones específicas en otras partes del cerebro y del cuerpo. Lo más importante es que las neuronas son las únicas células del cuerpo que se comunican directamente entre sí, envían mensajes de un lado al otro bajo la forma de señales o impulsos electroquímicos. Las neuronas no solo son las más importantes de las células que constituyen el cerebro, sino que también son el componente fundamental de nuestro sistema nervioso. Una intricada red de estructuras compuesta por cerebro, médula espinal y los nervios, que controla y coordina todas las funciones del cuerpo. La manera exclusiva que tienen las células nerviosas de comunicarse es lo que hace al sistema nervioso tan especializado y diferente de cualquier otro sistema de control. Para explicar algunos de los funcionamientos o de los roles que las neuronas desempeñan en nuestra vida, os voy a pedir que imaginéis que es de mañana y está organizando el día que está por empezar. A medida que el cerebro ordena las ideas de lo que deberá hacer durante algunos tramos del día, las neuronas transmiten información electroquímica hacia y desde distintas partes del cerebro. Las neuronas sensoriales envían información a su cerebro, no solo a nuestro cerebro, acerca del entorno exterior, por ejemplo, por medio de la vista, del olfato, del oído, del tacto, del gusto y de la presión, sino también acerca de nuestro ambiente interno, de su ambiente interno, incluidas las sensaciones de hambre, de sed, de dolor, de temperatura. Una vez que decide levantarse, que tú decides levantarte, que yo decido levantarme y emprender la acción, las neuronas motoras envían impulsos electroquímicos desde el cerebro por la médula espinal hacia el cuerpo, haciendo corresponder sus movimientos con el plan mental que has construido. El método general de comunicación entre las neuronas es igual en todos los seres humanos. Sin embargo, las células nerviosas están organizadas en redes o patrones que delinean la conducta individual. Estas redes neuronales nos dan esas diferencias exclusivas que todos poseemos. Y por entrar un poquito más en detalle qué tipo de neuronas existen, que son muchos, podemos decir: hay distintos tipos de neuronas especializadas que reciben muchas clases de estímulos y emiten señales electroquímicas a las neuronas vecinas en direcciones específicas. Las neuronas se clasifican por diversos factores, como su ubicación, su forma, el sentido en que conducen los impulsos, que esto va a ser muy importante, los impulsos y la cantidad de prolongaciones que poseen. Por ejemplo, las neuronas sensoriales reciben información tanto del exterior como del interior del cuerpo
mediante nuestros sentidos y envían esa información al cerebro o a la médula espinal. Las neuronas motoras transportan señales desde el cerebro o la médula espinal hacia el cuerpo, provocando que se produzca el movimiento o una función específica en un tejido o en un órgano. Las neuronas también pueden clasificarse según la cantidad, longitud y modo de ramificarse de las neuritas o ramas celulares. Por ejemplo, las neuronas unipolares tienen solo una neurita que divide una corta distancia desde el cuerpo celular en dos ramas. Las neuronas bipolares tienen un cuerpo celular alargado y de cada uno de sus extremos sale una neurita. Las neuronas bipolares, menos numerosas que las de otros tipos, tienen un axón y una sola dendrita. Las neuronas multipolares tienen una cantidad de neuritas de axón que surgen del cuerpo celular. Poseen un axón y varias dendritas. La mayoría de las neuronas del cerebro y de la médula espinal son multipolares. Las neuronas también se pueden clasificar según el tamaño. Las neuronas de Golgi tipo 1 tienen un axón largo que llega a medir hasta 1 metro de longitud. Imaginad de lo que estamos hablando. Los axones de estas neuronas, esto a mí me recuerda mucho, al micelio de los hongos. Ya no solo los hongos silocibios, no, todos los hongos que están ahí anclados a la tierra. Ese mapa, cuando lo veis y lo habéis visto seguramente, esa foto o dibujo del micelio, cómo se extiende por la tierra, es muy parecido a lo que estamos hablando hoy de las neuronas. Repito, las neuronas también se clasifican según el tamaño. Las neuronas de Golgi tipo 1 tienen un axón largo que llega a medir hasta 1 metro de longitud. Los axones de estas neuronas se forman de fibras del cerebro y de la médula espinal y también de los nervios periféricos que salen de la espina. Si estás interesado en los nombres de estas neuronas, las células piramidales de la corteza cerebral, las células de Purkinje del cerebro y las células motoras de la médula espinal son todos buenos ejemplos. Las células nerviosas más numerosas son las neuronas multipolares de axón corto, conocidas como neuronas de Golgi de tipo 2. Sus cortas ramas suelen terminar cerca del cuerpo celular y en algunos casos el axón incluso puede estar ausente. Las neuronas de Golgi tipo 2 tienen un aspecto similar al de una estrella. Estas células son las más comunes en la corteza del cerebelo y en la corteza cerebral, las pequeñas células nerviosas que constituyen la materia gris del cerebro. Las neuronas es importante entender que se comunican mediante sus axones y dendritas en una especie de intricado sistema de cables. El mejor ejemplo que he visto visual es el del micelio. De hecho, si buscáis micelio en hongos vais a entenderlo súper claro. Vamos ahora a entender los impulsos nerviosos con un ejemplo, que es un ejemplo de coger un lápiz. Imagine que decida tomar un lápiz. ¿Cómo transmitirán sus células nerviosas este pensamiento para provocar que su mano hiciera los movimientos para levantarlo? Vamos a hacer un seguimiento de este proceso. Bastante simplificado, pero para entendernos. Primero, debe entender dónde y cómo se produce la comunicación entre los nervios. El sitio donde se inicia y conduce esta comunicación es una membrana celular o membrana de plasma de una neurona. Podría pensar en esto como en la piel de la célula nerviosa. Este límite externo continuo rodea cada neurona, incluido el cuerpo celular y sus prolongaciones. Esta membrana es tan delgada, cerca de 8 nanómetros, o para que tengáis una idea, o la 100ava vez o parte de 1 metro, que no podría verla ni con un microscópico normal de luz. Tal vez recordéis el término ión
de las clases de química de la escuela secundaria. Un ión es un átomo con una carga eléctrica porque ha ganado o perdido un electrón en una estructura exterior. Los iones son importantes para nuestra explicación porque estos átomos cargados generan las señales eléctricas por las cuales se comunican las células nerviosas. La membrana celular de una neurona permite que ciertos iones se diseminen por su intermedio, pero restringe otros. Es como una frontera, da paso o no da paso. Los iones que más nos importan aquí son los iones de sodio y de potasio, que tienen cargas eléctricas positivas, y los iones de cloro, que tienen carga negativa. Cuando una neurona se encuentra en estado de reposo o sin estímulo, la superficie interior de su membrana celular tiene una carga negativa en relación a su entorno, porque dentro de la membrana celular existen menos iones cargados positivamente que fuera de la célula. Pero cuando una neurona se activa o es estimulada, instantáneamente ingresan más iones en la neurona a través de la membrana celular, haciendo que la superficie interior de la membrana pase de tener una carga negativa a tener una carga positiva. Por resumir y no entrar en tecnicidades, como qué ocurre cuando decidimos levantar un lápiz. La secuencia sería la siguiente. Su pensamiento de levantar el lápiz crea la primera serie de potenciales de acción en su cerebro. Sus ojos, 2, ven el lápiz e inician la segunda serie de potenciales de acción. 3. Su lóbulo occipital, la parte del cerebro responsable de la visión, registra la imagen de lo que usted ve. 4. El lóbulo temporal, responsable de la asociación junto con el almacenamiento de recuerdos y el aprendizaje, asocia la imagen de lo que usted ve con lo que él recuerda de los lápices y luego crea otra serie de potenciales de acción. 5. El lóbulo frontal, responsable de las actividades mentales superiores, le permite mantener su atención mientras usted intencionalmente se inclina para tomar el lápiz. 6. Cuando empieza a formular e integrar el movimiento de tomar el lápiz, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, la porción motriz del cerebro, también responsable de los mecanismos del lenguaje y de las funciones sensoriales generales, lo ayudan a iniciar la acción del movimiento en su brazo, mano y dedos y disparan su anticipación sensorial de las sensaciones que puede producir el lápiz. 7. El lóbulo parietal le permite sentir que tiene el lápiz en su mano. Usted puede percibir la forma, la superficie más áspera de la madera expuesta por haberle sacado punta y la suavidad de la goma de borrar. 8. Al mismo tiempo, el cerebelo, responsable de coordinar la actividad muscular voluntaria, dirige los movimientos motrices finos del cuerpo para inclinarse y tomar el lápiz. Sin el cerebelo, podría tomar el lápiz, pero quizá lo lanzara volando sobre su cabeza o lo dejara caer al piso. A lo largo de esta cascada de potenciales de acción, como veréis, explicado así, es alucinante porque, y esto está contado brevemente, todo lo que ocurre a la hora de coger un lápiz. A lo largo de toda esta cascada de potenciales de acción, los iones de sodio y de potasio entraron y salieron de nuestras células nerviosas y esta actividad electromagnética tuvo lugar sin duda y sin ninguna percepción consciente por nuestra parte. Menos mal, diremos, porque si tenemos que ser conscientes de cada cosa, lo importante aquí no es el ser consciente de cada cosa que ocurre en nuestra química o en neuronas, sino el hecho de que nuestro pensamiento, vibración, que de esto va todo al final, indica, marca la conciencia de cada célula. Por eso nosotros podemos coger un lápiz, ese lápiz en particular, y sentir las texturas y que esa textura ya tenga un grabado guardado en nuestra mente por alguna asociación anterior y nos dé más información. Por eso a mí me puede a lo mejor dar asco una textura o no, o gustarme la rugosidad, la sensación de siliconado, mil cosas. Esta es la parte increíble. Y nosotros estamos todo el tiempo, sobre todo cuando somos pequeños, absorbiendo a velocidades
bueno, a velocidades de la luz, diría yo. Vamos ahora a dar un saltito para entender un poquito mejor los mensajeros químicos y qué hacen, cómo hacen la conexión. Echemos un vistazo a la manera en que los impulsos nerviosos viajan de una neurona a otra. Cómo cruzan esa brecha, ese puente. Cuando un impulso nervioso viaja por una neurona hasta el extremo mismo del axón, alcanza la terminal presináptica que está en el extremo emisor de la brecha sináptica. En la terminal presináptica hay minúsculas vesículas sinápticas que almacenan mensajeros químicos denominados neurotransmisores. Estos son claves. Los neurotransmisores les pasan información importante a otras células nerviosas a través del diminuto espacio sináptico en dirección a otras partes del cuerpo para orquestar funciones específicas. Neurotransmisores, por ejemplo, son, y esto os sonará muchísimo, la serotonina o la dopamina, que también producen los estados de ánimo que condimentan nuestras experiencias. Son la razón por la que a veces llevamos a cabo una actividad y nos sentimos felices, mientras que en otras ocasiones, cuando realizamos la misma actividad, tenemos un conjunto de emociones diferentes. Si, como la mayoría de la gente, usted pasa por distintos estados de ánimo en el curso del día, cosa bastante normal, del entusiasmo o de un estado positivo a sentirse deprimido, irritable o fatigado, habrá experimentado los efectos de los neurotransmisores, la química cerebral que creamos diariamente por nuestros propios pensamientos determina cómo nos sentimos. Yo os invito aquí a hacer un ejercicio, porque yo lo estoy haciendo, en el que cuando sintáis, porque lo sabemos enseguida, un estado, un cambio de estado, de humor, de lo que queráis, de entusiasmo a depresión o a deprimido, que no pasa nada, puede ser de alegre a triste, irritable o fatigado a superenergético. Observéis los dos y pensar que son nuestras neuronas que están actuando en ese momento. Neurotransmisores. Y que vosotros, vosotros, tenemos la facultad, al darnos cuenta solamente de eso, de poder interferir en la información que estoy dando a eso, que es una química mental que te crees, que te hace pensar y que nos hace pensar hacia un lugar y que eso se puede modificar. Es súper sencillo. Necesitamos solamente el reconocimiento. Mira, me está pasando esto, ahora tengo las neuronas, imaginarlas donde os dé la gana, no importa. Aquí, emitiendo tal cosa o tal otra, o serotonina, o dopamina, o la contraria, o una carencia, y me está haciendo sentir algo que en realidad ni siquiera está ocurriendo delante mía. Yo estoy percibiendo así, he decidido por memoria, ante esto que acaba de ocurrir delante mía, optar por esa vibración que la tengo de nuevo guardado en la memoria, que me da esta química y que está transmitiendo a través de mis neuronas esta información, que por cierto me está poniendo triste. Pero no tiene por qué ser así. Yo le estoy dando esa información. Esto es lo de la neuroplasticidad. No hace falta, si no queréis, si no queremos, que entremos, yo por lo menos esto lo he hecho siempre con la ciencia, a entrar si no tenemos el conocimiento, porque no lo hemos entrenado o lo que sea, no hemos leído, no, por lo que sea, al detalle detallísimo del funcionamiento de estas cosas. Con que entendáis el plan, la filosofía, como la filosofía de las matemáticas, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la neurona, porque está ahí. Con eso tenemos más que suficiente para poder traer a la luz, a nuestra mente, el conocimiento y el entendimiento necesario para poder poner en práctica. Fijaros, aquí ni siquiera hay meditación, pero no hace falta que haya meditación. Podemos trabajar luego con esa meditación, la que sea. Lo que hay es conocimiento. Me está pasando esto, básico, lo que queráis, pero me da lo mismo. Es importante, mueve muchas cosas.
me está ocurriendo esto, mis neuronas están emitiendo cierta información producto de algo que tengo guardado aquí, que luego podemos entrar o no entrar a inspeccionarlo. Lo ideal es entrar y en cuanto lo ves tú lo puedes transformar. ¿No os ha pasado muchas veces por la mañana que os levantáis y dices, uy, hoy estoy un poco así, me he levantado, no habéis hecho nada, simplemente te has lavado la cara, te has lavado los dientes, has bajado a tomar café y tu mente ya está. Y dices, bueno, no estoy pensando en nada, pero el ser humano puede hacer esto. Te lo siento un poquito así como de desazón, por ejemplo. ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Estaba durmiendo, dormido bien, te has levantado y sientes un poco de desazón. Pues nada, tus neuronas, mis neuronas, están conectándose con algo que seguramente tiene que ver con algún recuerdo de algo, alguna circunstancia de atrás, puede ser de ayer, de hace un rato, y está emitiendo esa información neuronal que te está haciendo sentirte a ti así. ¿Pero qué está pasando en realidad delante tuya? Absolutamente nada. Que te vas a tomar un café que supuestamente está súper rico, que hace un olor divino y que estás en tu cocina. Eso es lo que ocurre. Y entender esto desde este lugar tan básico y esencial significa poder interactuar en nuestra vida de una manera brutal. Brutal. Transformar el día, transformar la energía, porque has transformado la vibración, pararnos, entendernos, nuestras emociones de todo tipo, y estamos en nivel básico, pero si por ejemplo cogéis a David Hawkins, su mapa de la conciencia, y trabajáramos sobre eso, estuviéramos pendientes en nuestro día, ¿qué me está ocurriendo? Cosa que muchas veces no hacemos, aunque pensamos que sí, y vamos a ser capaces de modificar pues esas 3 áreas de las que hablaba antes, que las tengo aquí apuntadas como si fuese oro: el entorno, el cuerpo, el tiempo. El entorno, el cuerpo, el tiempo. Y en resumen, nosotros. Y de eso se trata. De eso se trata esto. De esto se trata la salud. De eso trata las relaciones, de eso trata el amor. De eso trata también la inteligencia. Os dejo, queridos amigos, con este primer capítulo. Breve, no quiero que sea más, porque con esto que acabo de explicar ahora, en estos últimos 5 o 10 minutos, es más que suficiente para poder ponernos en marcha. Yo cada día tengo más claro que no necesitamos tanta complejidad, que está bien, no la estoy negando ni mucho menos, porque cuanto más mejor, más sabemos, por supuesto, y más podemos entender, es esencial. Hay puntos esenciales, pilares fáciles de entender para todo el mundo. Yo cuando hago para todo el mundo hablo para mí, y quiero que me guste, y quiero que entender las cosas, pero fácil, que las pueda explicar fácil. El otro día, por ejemplo, con una amiga que estaba tratando de entender el funcionamiento de cómo organizar carpetas en un ordenador y qué hacer, cómo organizarlas, se me ocurrió la idea de explicarle lo siguiente. Imagínate que estás en tu casa, que está vacía, eso es el ordenador, y que tienes muebles, armarios y todo, y que te llegan ahora por Amazon, por ejemplo, para explicarlo, o que te has comprado y que te llega a tu casa, pues cuchillos, cucharas, platos, ropa. ¿Qué haces? Pues lo que haces es colocarla en los lugares que tú ya tienes establecidos, como son tus armarios, como son tus muebles, establecidos para cada lugar. Pues el sistema de carpetas sería igual. En esa pantallita que tienes delante, abres unas carpetas y colocas lo que te va llegando de manera ordenada, igual que haces en una casa. Por eso me gustan las cosas sencillas, más sencillas. Mañana, pasado, cuando sea, vamos a tratar otro tema, que son nuestros 3 cerebros y alguna cosita más.
como un recordatorio. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con estas neuronas tan simpáticas de las que Joe Dispenza nos habla. Un abrazo, hasta mañana.